Vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esta palabra es hermosa porque, bueno, toda la palabra es hermosa, pero a mí cada cosa que leo es algo que me entusiasma muchísimo y me da mucho gusto poder leerla, compartirla. Así que toda porción bíblica que yo leo me agrada. Dios bendiga a Joana Luciani, ya está conectada, ¿sí? Dios bendiga a ella y a toda la familia, allí a Josecito, Aarón y a Jimmy. Bueno, para que vayan entendiendo lo que sucede acá. Fíjense bien lo que dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Si creen en mí, si creen en Dios, crean también en mí. Ahora, ¿por qué el Señor le dice no se turbe vuestro corazón? Esto se debe a que ya el Señor sabía que iba a morir, sabía las horas, los minutos, sabía los segundos en que ya iba a morir, ¿sí? Sabemos que más allá de todo el Señor se había humillado en la condición de hombre, pero era divino, ¿sí? Y él había estado hablando con los discípulos, diciéndole, contándole, aunque ellos no entendían nada, absolutamente nada. En el capítulo 13, el capítulo anterior, acá en San Juan, él habla algunas cosas, entre ellas que los va a dejar, que donde él va, les dijo, ustedes no pueden venir. Y bueno, comentaba varias cosas en las cuales ellos tenían miedo. Una de las cosas que siempre tienen que entender, que el Evangelio de Juan ha sido escrito como las cartas para que entiendan las personas en aquel tiempo que todo lo que había pasado era real con Jesucristo, que no había nada equivocado, nada se puede decir terminado, porque en ese tiempo el Evangelio había decaído de tal manera que lógicamente, como en todo lugar y hoy día, siempre hay falsos maestros. Y en aquel tiempo se habían levantado falsos maestros. Y resulta que ya como era el apóstol más joven, lógicamente él había llegado a mucho más tiempo que todos los demás apóstoles, y él había visto la decadencia del cristianismo, ¿sí? Para que entiendan, en aquel tiempo a los cristianos se les llamaba los del camino, ¿sí? Así se les llamaba. Bueno, había decaído, entonces Juan escribe el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 14 él está hablando y refiriéndose al capítulo anterior. Entonces, con todo eso que le había contado el Señor, los discípulos estaban descontentos, no entendían nada, como siempre, porque el Espíritu de Dios todavía no estaba en ellos. Entonces, una de las causas que el Señor le decía
es bueno que yo me vaya para que yo envíe el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahí sí iban a poder comprender las cosas como hoy día las comprendemos nosotros. Entonces, acá le dice, después que le ha contado tantas cosas que iban a pasar, que iban a suceder, que él los iba en cierta forma a abandonar. Ellos se sentían abandonados, pero no entendían que él se iba, pero enviaba el Espíritu Santo. Entonces, le dice el Señor, bueno, no se pongan así, no se turben, no se sientan mal, no se descontrolen, no se angustien, ¿sí? Porque si creen en Dios, tienen que creer en mí y en las cosas que yo les digo y les comunico. Entonces Él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. ¿Sí? O sea que una de las cosas que el Señor les trata de decirles para también consolarlos, le dice, bueno, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Le estaba diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones donde ustedes van a estar y cada uno va a tener una habitación. No es que van a estar todos amontonados en un mismo lugar, no, cada uno se puede decir que va a tener su casita, ¿sí? Él dice habitación, pero cada uno va a tener su hogar, le está diciendo. Y entre esas cosas les dice, bueno, si así no fuera la realidad, yo en realidad no se los hubiera dicho a ustedes, ¿sí? Pero le está diciendo, en realidad es así, y me voy a preparar lugar para ustedes, ¿sí? Y me voy a preparar lugar para ustedes. O sea que hoy estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo en que todo el mundo está perdido y vemos que en vez de las cosas mejorar, vemos que las cosas van empeorando. Y vemos que cuando ya algunos van por la tercera etapa de esta gran pandemia, nosotros hemos terminado, se puede decir, la primera. Pero yo pienso que Dios va a tener misericordia de cada una de las vidas y principalmente de nosotros que estamos acá en la Argentina. Entonces él le decía, bueno, ustedes no se preocupen, porque hoy día todo el mundo se preocupa qué va a hacer, dónde va a vivir, qué va a pasar, dónde van a poder estar con su familia, porque los días se van complicando cada vez más y las personas ya no saben qué hacer, ¿sí? Yo un día predicaba y estaba no profetizando, se lo dije a las personas, sino que estaba discerniendo los tiempos, ¿sí? Y pude discernir en la pregunta que le hice al Señor qué es lo que estaba pasando, y el Señor habló a mi corazón y me hizo entender que Dios estaba en contra de todo el mundo y aún en contra de la iglesia. ¿Y por qué? Y bueno, porque la iglesia en sí no está haciendo las cosas como debe hacerlas, no se están consagrando las personas como deben consagrarse, ¿sí? Las personas, como siempre, están ocupadas en sus propios problemas, en sus propias dificultades y viendo cómo hacen para sobrevivir. Eso es entendible, pero siempre Dios nos dice que Él tiene que ser primero, ¿sí? Ahora, nosotros con los problemas que tenemos,
lo que pensamos en realidad es en nuestra vida, en las cosas que nos están sucediendo. Y más allá de toda la preocupación que nosotros tenemos en este mundo, el Señor está trabajando para nosotros, ¿sí? Porque Él le está diciendo al mundo, bueno, no se turben ustedes por las cosas que pasan, por las cosas que acontecen, ¿sí? ¿Por qué dice? Porque en realidad en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo, si no fuera así, dice el Señor, yo en realidad no se los hubiera dicho. Pero me voy a preparar moradas. Entonces, cada una de las personas que hoy día está preocupada o preocupados por su vida y lo que va a acontecer, yo quiero que entiendan que aquellos que se aferren al Señor, que se aferren a las cosas de Dios, al Evangelio, van a suceder cosas muy lindas. A ver, tenemos acá a Matías Velasco, Dios le bendiga, y a Rosalis Suárez, ¿sí? Espero que lo haya pronunciado bien, Dios le bendiga. Y a ¿quién más? Sí, Dios le bendiga. Bueno, así como les decía, están preocupados en todo lo que está aconteciendo, pero siempre el Señor nos dice a cada uno de nosotros, a Rosalía Suárez, ¿sí? Dios le bendiga. Más allá de todo lo que pueda acontecer, nosotros tenemos que tener en cuenta que no vamos a estar para siempre vivos, ni vamos a estar para siempre padeciendo cosas, sino que un día nos vamos a ir con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Ustedes no se sientan mal por todo lo que pasa, por todo lo que sucede, porque yo me voy a preparar habitaciones para ustedes, para que, en cierta forma, está diciendo el Señor, para que cuando le llegue la hora a cada uno, ya tenga su habitación preparada en el reino de los cielos, y ya no van a tener nada que preocuparse, ¿sí? Eso es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos, y también se lo dice a las personas que están escuchando en este momento y están compartiendo conmigo. Ahora, dice el Señor, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Sí? Y acá hay unas cosas muy bonitas que realmente me gusta tanto leerlo esto. El Señor dice, bueno, ustedes no se sientan mal, porque yo voy a venir otra vez. ¿Sí? Yo voy a ir a preparar el lugar y los voy a venir a buscar. Así de amoroso es el Señor, ¿sí? Y fíjense que el Señor, fíjense en qué momento lo está diciendo el Señor. El Señor ya había hecho la Santa Cena, que nosotros le llamamos así. Ya sabía que lo iban a entregar, ya sabía que le llegaba la hora, y sin embargo Él estaba diciendo, bueno, ustedes no se hagan problema. En vez de Él estar en realidad desesperado porque le llegaba la hora de su muerte, Él estaba preocupado por los discípulos y aún por nosotros, pensando en qué lugar vamos a ir nosotros, a dónde vamos a ir. Entonces Él dice, bueno, yo me voy y voy a preparar el lugar. ¿Y qué voy a hacer? Y después que prepare el lugar, yo voy a venir otra vez, dice. Y que dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Miren qué hermoso.
el Señor dice, bueno, yo los voy a ir, preparo las habitaciones, regreso, los tomo conmigo y donde yo esté, ustedes van a estar juntamente conmigo. ¿Sí? Ustedes no se van a quedar solos, no van a quedar abandonados, sino que ustedes van a estar conmigo. O sea que el Señor en su amor infinito, porque eso es lo extraordinario de todo esto, el amor infinito, incalculable, la misericordia tan grande del Señor es interminable, y Él dice, bueno, no se preocupen, voy, preparo las habitaciones, vengo otra vez, los busco y los voy a llevar para que ustedes estén a donde yo esté. O sea, vamos a estar juntos. ¿Cuál es lo principal del Señor y lo que siempre Él quiere y que le agrada? Es la comunión con cada uno de aquellos que lo aman. Eso es lo que el Señor siempre quiere, que estemos con Él, que estemos junto a Él, pero cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Haciendo la voluntad del Padre, porque nadie que no haga la voluntad del Padre va a ir con el Señor y no va a poder habitar en esas habitaciones que el Señor habla, sino que estas habitaciones son para aquellos que guardan sus mandamientos. Ahora, fíjense cómo sigue diciendo la palabra. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, acá hay un Tomás, y siempre hay un Tomás en cada lugar, ¿sí? Dios bendiga, Dios bendiga. Siempre hay un Tomás por ahí que no ha comprendido las cosas bien. Siempre hay alguien que quiere asegurarse realmente que lo que dice el Señor es así. Entonces, acá hay un Tomás que lógicamente nosotros cuando también hablamos de Pedro, hoy decimos, uy, Pedro, cómo piensa y lo que hace, que esto, que lo otro. Y nosotros hacemos peores cosas que las que hizo Pedro y hacemos a lo mejor peores preguntas que las que está haciendo Tomás al Señor, ¿sí? Y le dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Le dice Tomás, ¿sí? ¿Cómo pues podremos saber el camino? Entonces, el Señor, un poquito fuerte, yo me imagino que no se lo habrá dicho muy suave, ¿sí? Le dijo Jesús, yo soy el camino, le dijo, ¿sí? Yo soy el camino. Porque se imaginan ustedes, hablándole al Señor por 3 años y medio, ya va a morir el Señor y todavía en pocas palabras no han entendido absolutamente nada, nada. Y así pasa con muchas personas, ¿sí? Con muchas personas pasa así. O podríamos decir con la mayoría de las personas. Porque las personas no piensan
realmente seguir a Cristo. ¿Sí? No piensan en realidad seguir a Cristo, no piensan hacer las cosas como Dios quiere, no les gusta consagrarse, porque consagrarse, primero que nada, santificarse, cuesta. Y segundo, consagrarse a Dios, vivir y trabajar para Dios, cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos de un lugar donde aprendimos una religión y ritos dentro de esa religión. Pero cuando entramos en el Evangelio, ya no se trata de ritos o de cumplir ciertas cosas como era en el tiempo de la ley, sino que el Señor nos llama a una comunión permanente con Él. Si vamos a Apocalipsis 3:20, vamos a ver que Él dice, bueno, yo estoy aquí a la puerta del corazón de ustedes, estoy golpeando, yo quiero entrar al corazón, a sus vidas, y si ustedes me dejan entrar, yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes y ustedes van a cenar conmigo. El Señor está diciendo, bueno, si ustedes realmente abren la puerta de sus corazones, yo voy a entrar a sus vidas y voy a tener comunión con ustedes. Porque al Señor lo que más le interesa es la comunión con Él. ¿Sí? Eso es lo que no le interesa de qué iglesia es, cómo hacen las cosas. No, a Él le interesa una comunión personal con cada uno de nosotros. Ahora, cuando Tomás le pregunta al Señor, le dice, bueno, yo no sé el camino, le dice. Y el Señor le dijo, escúchame, Tomasito, yo soy el camino, ¿sí? A Gina, Dios le bendiga. ¿Quién más está ahí? Gina, amén. Dios le bendiga. Entonces le dice el Señor, yo soy el camino. Claro. ¿Qué le pasa allí a Tomás? Tomás está realmente confundido. Y esta es la situación de cada uno de nosotros cuando llegamos al Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la iglesia antigua, le digo yo, o la iglesia idólatra, nosotros teníamos una forma de vida la cual nosotros dijimos cómo íbamos a vivir en la iglesia y cómo íbamos a tener una comunión con Dios. Eso es lo que creíamos nosotros, que teníamos una comunión con Dios. Pero resulta que cuando llega Jesucristo, revoluciona el mundo y le hace entender que la forma de llegar a Dios es a través de Él. Antiguamente nosotros creíamos que llegábamos a Dios a través de las estampitas, de las fotos, de las imágenes, a través de cualquier idolatría, cualquier santito que nos inventábamos, qué sé yo, cualquier imagen creíamos que nos llevaba a Dios. Entonces, cuando comienza el Señor a enseñar, enseña que hay una sola forma
de llegar al Padre, y es a través de Jesucristo. Entonces, las personas que tenían una costumbre antiguamente, cuando tienen que seguir o ir a Dios a través de Jesucristo, les cuesta muchísimo, ¿sí? Dios bendiga a Esteban Alberto, Dios lo bendiga, lo estaba extrañando. Entonces, claro, cuando las personas tienen que llegar a Dios a través de Jesucristo, empiezan a extrañar las imágenes, las idolatrías, cuánta cosa que teníamos por costumbre antiguamente. Y se nos hace raro tener una comunión con Jesucristo espiritualmente. ¿Por qué? Y porque no hay una imagen, no hay algo para idolatrarlo, para creer que a través de eso llegamos a Dios. Inclusive hoy en día hay personas, sí, yo lo entiendo eso, pero hay personas hoy en día, como siempre las ha habido, que cuando ven un pastor, por allí lo miran como un santito más de aquellos que antiguamente creían. Y claro, como las personas por ahí piensan, bueno, este pastorcito, este santito, está más cerca de Dios, así que yo le voy a pedir a él que me ayude. ¿Sí? Y a veces las personas no entienden que para llegar a Dios, más que un pastor, un sacerdote, un profeta, lo que quieran ustedes nombrar, más que todo eso, hay un Señor y Salvador que se llama Jesucristo y está diciendo, si quieren ir al Padre, yo soy el camino, no busquen otro camino. Sí, porque aprendimos una vez, aún yo, cuando comencé a hablar del Evangelio, en el primer día que comencé se puede decir, a entrar en el Evangelio, yo también le dije a la persona que me estaba hablando, bueno, todos los caminos van a Roma. Sí, todos los caminos irán a Roma en aquel tiempo, pero hoy, para ir a Dios, hay un solo camino. O sea que no busquemos personas, no busquemos santitos, ni estampitas, ni nada para llegar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere Dios que lo adoremos en espíritu y en verdad, ¿sí? Directamente, ¿sí? Tener comunión con Él. Ahí Gina dice amén. Sí, directamente la comunión con el Padre es a través de Jesucristo. O sea que no lo podemos sacar a Jesucristo para ir y adorar al Padre nada más. No, todo es a través de Jesucristo. Ahora, sigamos con este relato tan hermoso. Entonces, y le dijo, y la verdad, ¿sí? Y la verdad. Ahora, ¿por qué le dice, y la verdad? Porque todo lo que aprendimos antiguamente era mentira. ¿Saben? Antes de entrar ya en el Evangelio, yo comencé a averiguar. Amén. Amén. Amén, mi hermana Gina. Yo comencé a averiguar. Claro, porque yo cuando iba a hacer el cambio, yo quería estar seguro de que realmente iba a dar un paso correcto y comencé a investigar. Digo, a ver si me equivoco. ¿Sí? Pero Dios sabe cómo Él ve cómo uno tiene la intención de adorarlo como Él quiere, entonces Él va proporcionando la sabiduría,
los caminos para que podamos llegar a Dios y no equivocarnos. ¿Sí? Es increíble. Yo investigaba hasta que Dios realmente tocó mi vida y desde ese momento decidí cambiar en todas las cosas malas que hacía, aunque quedan algunas siempre que uno hace malas. Traté de sacarme todas las cosas malas que podía para poder realmente agradar a Dios. Y bueno, hay que entender que estamos en tiempos que hay algunos personajes, hay algunos humanos que dicen, yo soy Jesucristo. Y he visto a uno que él dice que él es Jesucristo y bueno, y la gente lo sigue. Ahora, ¿por qué lo sigue? Y bueno, porque la gente está acostumbrada a la mentira. Y si le siguen mintiendo, va a estar cómoda la gente. El problema es cuando la gente se encuentra con la verdad de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en la palabra el Señor nos va indicando cuál es toda la verdad para poder llegar a Dios, para poder adorarlo, para poder tener comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos buscar verdad en sectas o en cuantas doctrinas erróneas, doctrinas falsas y doctrinas diabólicas. ¿Sí? Hay mucha clase de doctrinas. Yo generalmente no hablo de esos porque se encargan otros de hablar de esas doctrinas erróneas. Yo podría hablarle cada vez que predico, pero ¿para qué perder el tiempo si lo que tenemos que aprender es directamente de Jesucristo, que Él es el camino y que Él es la verdad y que todo lo que escuchamos de Él es verdad, como Él nos estaba relatando? Bueno, ustedes no se sientan mal, no se confundan, les decía por lo que yo me voy a ir, pero no se hagan problema, si ustedes creen en Dios, también crean en mí. Y le dice, bueno, en la casa de mi papá hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, yo voy a ir y les voy a preparar habitaciones para ustedes, después voy a venir, los voy a buscar, los voy a llevar, y a donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Él está diciendo la verdad, y esa es la verdad que cada uno de los que seguimos a Cristo creemos, ¿sí? Porque no podemos creer otra cosa, porque el mismo Señor nos está diciendo, el que murió por vos y por mí, nos está diciendo, yo soy el camino, y yo soy la verdad. Así que si tomás otro camino, ¿sí? Dios le bendiga, mi hermana, ¿sí? A ver, ¿qué opina de los que dicen que en sanación cristiana, crítica les llama? No le entiendo muy bien la pregunta. Bueno, si usted está preguntando sobre la sanidad, Dios me llamó para la sanidad, los milagros y la liberación. Eso es lo que le puedo decir, y en eso he recorrido muchas tierras, muchos lugares. ¿Sí? Espero que le haya contestado, porque no puedo ver bien la letra chiquita. Bueno, estamos en que el Señor es el camino, es la verdad. Pero acá el Señor dice algo más, y dice, y la vida, ¿sí? Y la vida.
cuando el Señor habla de la vida, nosotros estamos siempre acostumbrados a hablar de la vida, una vida que tiene un límite, una vida que se termina, pero el Señor está hablando, y yo soy también la vida eterna, ¿sí? Y yo soy también la vida eterna. O sea que ustedes habrán escuchado cuántas personas, cuántos científicos trabajan para alargar la vida y gastan millones de dólares para alargar la vida, para ser eterno. ¿Y qué sucede? ¿Sí? A ver acá. Ay. Después cualquier cosa me lo pregunta en particular, yo se lo voy a contestar. ¿Sí? Como le estaba diciendo, hay muchas veces que se gastan la gente en muchas cosas, mucho dinero para una vida eterna. Y es tan sencillo ir a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador y vivir para siempre. ¿Sí? ¿Para qué hacerse tantas complicaciones? Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a la muerte. Pero ¿qué sucede? En mi caso, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Sí? Hay personas que mientras más cerca del Señor está, menos miedo a la muerte tienen. Y están los que están lejos del Señor, ¿sí? Y esos sí le temen a la muerte, porque no saben qué va a suceder. Por eso el Señor les dice en Tesalonicenses, cuando está hablando Pablo, en la carta allí, en 4:13, le dice, bueno, ustedes no vivan como aquellos que no tienen esperanza, ¿sí? Porque nosotros tenemos una esperanza. Más allá de que muramos, vamos a resucitar para la vida eterna. Así que, ¿qué problema hay? El problema es que las personas no quieren pasar por la muerte. Pero es lo que Dios ha dicho. Y quiero que sepan algunos. Después de Noé, Dios dijo, bueno, la vida del hombre va a ser de 120 años. Pero en una de las cartas de Pablo dice, la vida del hombre será de 70 años. Y de los más fuertes, 80 años. O sea que, si llegamos a los 71 como yo, ya tenemos que pensar bien en lo que puede pasar más adelante. Y si Dios quiere que uno viva más, bueno, eso está en su soberanía. Pero yo creo que con 80 yo creo que es demasiado. Demasiado. Así que dice acá, nadie dice, viene al Padre sino por mí. O sea, esto es lo más importante que hay. O sea, nadie puede llegar a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, si no es por mí. Entonces, no busquen otro camino, no busquen otra verdad, no busquen otra vida, sino busquen a Jesucristo, y es la única forma de llegar al Padre Celestial y tener comunión con Él. ¿Sí? Yo voy a tratar de cortar y no extenderme mucho. Dice, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre.
y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y esto es una cosa que yo siempre he tenido en mi mente. Siempre vamos a encontrar que dice, bueno, nadie puede ver a Dios porque va a morir ahí nomás. Sí, si lo vemos a Dios en su divinidad, no, vamos a terminar desapareciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre y en su condición de hombre se humilló. Entonces, sí podemos ver, los que estuvieron con Jesucristo pueden dar testimonio que lo vieron a Dios. Ahora, acá mismo, acá le está diciendo, bueno, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, un discípulo del Señor. Y el Señor le dice, pero tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces, que yo también soy Dios. Eso es algo que las personas no entienden. Ahora, ¿yo cómo puedo ver a Dios? Y bueno, es sencillo para mí. ¿Por qué? Y porque yo le pregunto a Dios, bueno, esto, ¿cómo puede ser? O a veces ni le pregunto y Él me dice, bueno, esto es así. Y yo lo entiendo y lo hago y sale bien. ¿Sí? Y si quiero ver a Dios manifestándose, yo lo veo a través de la sanidad, de los milagros y de la liberación. Yo lo veo a Dios manifestándose. No lo veo materialmente, pero espiritualmente veo lo que produce espiritualmente y se ve en una sanación, en un milagro o en una liberación. Cuando oramos por alguien y esa persona es libre porque el demonio se tiene que ir. Entonces ahí vemos la manifestación del poder de Dios. Ahora, yo no voy a extenderme mucho y voy a ir a un versículo y con eso voy a terminar. Acá, se los digo, está en 22, en el mismo capítulo, pero en 22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, ¿sí?, sino Judas, el hermano del Señor. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sí? Le está diciendo, bueno, ¿cómo te vamos a ver? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? Ustedes, fíjense bien lo que estoy diciendo. Si nosotros traemos una persona que es del mundo a la iglesia y queremos que vean las cosas que nosotros vemos en la iglesia, las personas no lo pueden ver ni entender, porque no han nacido de nuevo. En cambio, si llevamos a un cristiano a otra iglesia y ve las maravillas que el Señor hace, sí va a entender. Entonces, ahí vemos que la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Bueno, entrando a nuestras vidas. Ahora, sobre eso es lo que quiero hablar y terminar. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto es algo muy importante. Este versículo está aquí. Ustedes los pueden después ver. ¿Sí? 14, 22. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre?
Porque yo quiero que entiendan la inmensidad de el amor y la misericordia de Dios de querer tener comunión con nosotros. ¿Cómo lo hace? Siempre decimos que cuando recibimos a Cristo, entró el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero acá hay algo más. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le va a amar. Y dice, y vendremos a Él. Jesucristo está diciendo, mi Padre y yo vamos a ir a esa vida que guarda los mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué significa? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a vivir en tu vida. ¿Lo pueden entender? No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. Si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes hacen las cosas que yo les digo que hagan, dice el Padre y el Hijo, yo voy a ir con mi Padre, y el Padre dice, yo voy a ir con mi Hijo, y voy a ir con el Espíritu Santo, y vamos a morar en esa persona. Entonces, ¿por qué nos pide el Padre santidad y consagración? Porque el Padre no puede habitar, o la Santísima Trinidad no puede habitar donde hay pecado, donde hay inmundicia, donde hay vicios, donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay fornicación, donde hay adulterio. Dios no puede habitar ahí. Dios le bendiga a mi hermano Nazareno. No puede Dios habitar ahí, en la inmundicia. Entonces, si quiere que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en su vida, acá lo dice bien claro, guarden los mandamientos. Y dice, y nos vamos todos a vivir. Por ejemplo, vamos a ir a vivir ahí en la vida de Gina, en la vida de Nazareno, ¿sí? En la vida de los hermanos que estaban anteriormente, en la vida de Giovanna Luciani, ¿sí? En la vida de cada uno, en la vida de Esteban, en la vida de Adriana, en la vida del hogar de Esteban y Adriana. Voy a estar en la vida de cada uno allí. Pero recuerden, inmundicia no tiene comunión con Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que haya sido de bendición para sus vidas.